Buen día, estimados miembros y participantes del Quinto Congreso Iberoamericano sobre Manejo Sustentable de Tierras y Seguridad Alimentaria. El tema de mi ponencia es huella de carbono en el cultivo de la caña de azúcar, evaluación agrícola de un caso de estudio de la Amazonía ecuatoriana. La caña de azúcar es conocida mundialmente como uno de los principales cultivos energéticos, puesto que tiene alta energía de biomasa. Es decir, que alrededor del 6,7% de la energía solar usada durante la fotosíntesis se convierte en biomasa primaria. En Ecuador, esta cadena productiva representa un gran rubro económico, ya que representa alrededor del 3,30% del Producto Interno del país, es decir, que genera alrededor de 30.000 fuentes de empleo directas y unas 80.000 indirectas. De esta forma, cubre una superficie de cultivos permanentes de alrededor del 7,35%, con una producción anual de 7.502 miles de toneladas métricas. Sin embargo, un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático o IPCC en el 2014 estimó que alrededor del 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen dados por la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. Es decir, que en la fracción mayoritaria se da principalmente por la agricultura y la deforestación. Otros estudios han demostrado que la caña de azúcar presenta una huella de carbono de 2,41 a 3,24 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea. Por otro lado, existen varios métodos y herramientas que permiten cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero. La usada en este documento es la versión modificada de The Cool Farm Tool, desarrollada por Hillier et al. En el 2011. La misma integra varios modelos empíricos y de igual forma requiere el uso de varios factores tales como las características climatológicas, los insumos y otras prácticas de gestión a nivel de finca. De igual forma, se conoce que en Pastaza el cultivo con mayor expansión es la caña de azúcar, representando un área cultivada de 6.354 hectáreas. Esto hace que el objetivo de nuestra investigación sea cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de caña de azúcar en la finca Ribera Revilla Fray Ángel y comparar estos resultados con los de otros países que presentan diferentes rendimientos en cuanto a la producción de caña de azúcar y de igual forma otras técnicas de gestión a nivel de finca. De tal forma, el presente estudio se llevó a cabo en la finca de la destilería Ribera Revilla Fray Ángel, la cual se encuentra ubicada en la provincia de Pastaza, Cantón Pastaza, en la parroquia Teniente Hugo Ortiz, en un área de alrededor de 5 hectáreas. En este lugar se presenta una altitud de los 952 metros sobre el nivel del mar, con un clima cálido húmedo. En cuanto a la descripción del proceso del cultivo de la caña de azúcar, es importante recalcar que las variedades que allí se plantan es tanto la limeña y la morada. En cuanto a las prácticas agrícolas, son de tipo tradicional, por lo que el labrado y el arado se realiza con mulares. De igual forma, la recolección se realiza manualmente, teniendo una mano de obra familiar en la cual también participan algunos otros miembros de la comunidad. La fertilización se realiza a base de NPK 10-30-10, el cual es un fertilizante complejo granular, al igual que la paja resultante del cultivo o la cosecha de la caña de azúcar, como fertilizante natural. Y de igual forma el control de maleza se realiza con gramoxón. Es importante considerar que aquí no emplean el riego, puesto que según el Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INAMI, Pastaza presenta alrededor de 4.990,6 milímetros anuales de precipitaciones, por lo tanto no es necesario el riego en este lugar. En cuanto a la obtención de datos y fuentes de información, es importante mencionar que los datos empleados en esta evaluación son el promedio anual de la finca, los cuales se consiguieron a través de entrevistas directas con los dueños del lugar, al igual que investigación de campo y la revisión de bibliografía especializada. En la tabla 1 podemos encontrar los datos del consumo anual para la producción de caña de azúcar en función de una hectárea producida. De esta forma podemos observar que el fertilizante NPK 10-30-10 se emplean alrededor de 50 kilogramos anuales. En cuanto a los residuos de cosecha, que son la paja más el cogollo y hojas, son de 281,8 kilogramos, gramoxón 1 litro y el rendimiento de la caña de azúcar es de alrededor de 75 toneladas por hectárea. En cuanto a los residuos de cosecha, paja y cogollo, se determinó mediante la revisión de bibliografía, puesto que León Martínez et al. 2013 estimó que alrededor del 28% del cultivo de caña de azúcar corresponde a biomasa compuesta, es decir, a paja más cogollo y hojas, siendo el 71,8% de tallos limpios.
En cuanto a la herramienta de evaluación de emisiones, como ya se mencionó anteriormente, se hizo uso de The Cool Farm Tool, versión 2.0 Beta 3, para lo cual, para correr este software, la información necesaria se encuentra fácilmente disponible por la o las fincas que vayan a evaluarse. En cuanto a las características de este instrumento, es que es una calculadora de código abierto, es decir, que ha sido usada por varias regiones del mundo e incluso con otros cultivos. También emplea hojas de cálculo de Excel que estiman las emisiones de gases de efecto invernadero en base a las diversas etapas de producción de la caña de azúcar, considerando también el manejo de residuos al igual que el transporte de productos y también el secuestro de carbono dado por la biomasa aérea y subterránea y también por actividades no agrícolas, tal es el caso como la producción de fertilizantes. En cuanto a los datos de las actividades agrícolas, es importante considerar que se infirió a la búsqueda de bibliografía especializada en cuanto al análisis del suelo a nivel de pastaza, teniendo una textura media franco-arcillosa, una materia orgánica del suelo del 5,65% y un pH inferior o igual a 5,12. Es importante mencionar que no se tomaron en cuenta especies de árboles, puesto que el área en su totalidad se encontraba cubierta por el cultivo de caña de azúcar. En cuanto a los resultados finales, estos vienen dados o denominados también como huella del carbono y también se expresan en emisiones anuales como lo son en kilogramos de dióxido de carbono equivalente por hectárea, al igual que productividad agrícola, kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de caña producida. Resultados y discusión. En cuanto al análisis de rendimiento de caña durante un año, se estimó que se producen alrededor de 75 toneladas por hectárea de cultivo de caña en la finca de la destilería Ribera Revilla Fray Ángel. Estos resultados son similares a lo establecido en el promedio nacional, puesto que según la FAO 2018, este valor está en los 75,89 toneladas por hectárea. De igual forma, estos resultados son comparables a los generados o al promedio mundial de rendimiento de caña de azúcar por una hectárea, que es de 71 toneladas por hectárea. Por lo tanto, en la tabla 2 podemos observar cada una de las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero que se pudieron observar en la finca de estudio. Por lo tanto, basados en el escenario de un año de estudio, se pudo determinar que la emisión de gases de efecto invernadero en la finca de la destilería Ribera Revilla Fray Ángel es de alrededor de 3.751,9 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por hectárea, al igual que 50 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de caña de azúcar producida. Estos resultados vienen dados principalmente por el manejo de residuos de cultivo, que es la aplicación de la paja, al igual que la aplicación en campo directo e indirecto de óxido nitroso, los cuales contribuyen en un 49,8 y un 48,20% respectivamente de la emisión de gases de efecto invernadero. Estos hallazgos concuerdan con los establecidos por Andrade en el 2015, en donde determina que la aplicación en campo directa e indirecta de nitrógeno dado por el uso de fertilizantes nitrogenados es el principal rubro que mayor aporte tiene sobre la emisión de gases de efecto invernadero en los cultivos de caña de azúcar. Por otro lado, la producción de fertilizantes, el uso de pesticidas y el transporte fuera de la finca representan valores relativamente bajos, siendo 1,20, 0,60 y 0,20% respectivamente. A diferencia de un estudio realizado por Astudillo et al. 2018 en el Valle del Cauca, Colombia, y en Guatemala, donde estiman que el uso de combustibles fósiles por el transporte o el manejo del cultivo son los principales rubros que tienen que ver con la emisión de gases de efecto invernadero en el cultivo de caña de azúcar. De esta forma, en cuanto a los resultados que arroje cada huella de carbono, va a variar significativamente entre un caso y otro dependiendo las técnicas que aplique cada agricultor, siendo estas tradicionales o tecnificadas en cuanto al manejo del cultivo. En la siguiente figura podemos observar las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero en base a los gases que lo conforman, teniendo el dióxido de carbono y el óxido de nitroso. Considerando que para convertir el óxido nitroso en dióxido de carbono equivalente es necesario considerar su potencial de calentamiento global, que es 296 veces más que el dióxido de carbono. De tal forma, viene a representar alrededor de 49 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada en las emisiones de flujo en la finca o en la destilería Ribera Revilla Fray Ángel, que representan el 98% del total de emisiones. Por otro lado, esto viene a ser relativo a lo anteriormente expresado, en donde el manejo de residuos de cultivos y la aplicación en campo
directo e indirecto de N2O son los principales responsables en las emisiones de gases de efecto invernadero, dado principalmente por el uso de fertilizantes nitrogenados y también por la aplicación directa de los residuos de cultivo, en este caso la paja, los cuales hacen que el nitrógeno residual se convierta a óxido nitroso mediante nitrificación. Por otro lado, la producción de fertilizantes, el uso de pesticidas y el transporte fuera de la finca representan el uso de dióxido de carbono, que es igual a 1 kilogramo de dióxido de carbono equivalente total, que lo cual representa el 2% de total de emisiones de gases de efecto invernadero. De esta forma, el óxido nitroso viene a ser un rubro importante en las emisiones de gases de efecto invernadero en los cultivos de caña de azúcar por su potencial de calentamiento global, lo cual también es compartido por De Figueiredo 2011 y también por un estudio realizado en Tailandia por Yukitan. De esta forma, los resultados obtenidos en esta investigación son muy similares a los establecidos en la República de Malawi, en África subsahariana, en donde la huella de carbono en ese país es de alrededor de 46 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de cultivo de caña de azúcar. Sin embargo, estos resultados también son superiores a los establecidos en Tailandia y Brasil, en donde reportan una huella de carbono de 38 y 31 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada respectivamente. Sin embargo, en estos países hacen uso de la técnica de cosecha en verde, en donde utilizan maquinaria especializada para alzar y manejar este cultivo, evitando así la quema del mismo y de los residuos. Por lo tanto, es una reducción en la emisión de los contaminantes y de igual forma preservan la salud de los trabajadores. Por otro lado, los resultados obtenidos también son inferiores a los establecidos en Fiji y en Australia, en Oceanía, en donde los resultados de la huella de carbono de este cultivo son de 79,85 y 77,9 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada. Sin embargo, estas diferencias se deben a diferencias en el uso del transporte y también en el manejo de la tierra, por lo tanto es en cuanto al uso de combustible. Por lo tanto, se concluye que el manejo de residuos de cultivo y la aplicación en campo directa e indirecta de óxido nitroso son la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en la finca de la destilería Ribera Revilla Fray Ángel. Los principales gases asociados para el cultivo de la caña de azúcar, por ende, vienen siendo el óxido nitroso y el dióxido de carbono, con valores de 49 kilogramos de dióxido de carbono equivalente y 1 kilogramo de dióxido de carbono equivalente respectivamente. Por lo tanto, en las condiciones locales estudiadas, producir una tonelada de caña de azúcar emite alrededor de 50 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Estos resultados conducirán a una evaluación adicional de los productos y sistemas de caña de azúcar en Ecuador. De igual forma, se recomienda realizar otros estudios que permitan estimar otros posibles impactos del cultivo de este producto. Muchas gracias por su atención, espero y tengan un excelente día.